ustedes? Muy buenas tardes. Nuevamente en este primer Congreso Internacional de Derecho Penal nos encontramos con el doctor Dino Carlos Caro Coria. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, con una tesis reconocida por el país y también por la Universidad de Salamanca con el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales. En esta ocasión, el doctor nos deleita en este congreso homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros, un homenaje póstumo con el tema corrupción y COVID-19, un tema que dicen que es la otra pandemia y que el doctor con su vasta experiencia nos va a deleitar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Bilalan, por la invitación. Gracias también a los organizadores. Solo quiero confirmar si la pantalla de mi presentación está disponible. Muchas gracias. Bueno, este evento está organizado en homenaje al profesor doctor Felipe Andrés Villavicencio Terreros, quien ha sido mi profesor. Fue, digamos, el primer profesor que yo tuve en materia de derecho penal. Sus calidades personales, sus calidades académicas, profesionales, no solamente están fuera de discusión, sino, y a riesgo de yo ser siempre tan restrictivo y a veces exigente, creo que es uno de los pocos maestros que he conocido y he tenido en la vida. Felipe Villavicencio me instigó, en el sentido casi penal de la palabra, a dedicarme al derecho penal. Sus clases fueron absolutamente motivadoras, tenía una memoria prodigiosa, era un hombre absolutamente desprendido, compartía sus libros, compartía su información académica. Eso es algo que de repente los extranjeros o la gente de estas generaciones puede no conocer, porque ahora todo está en el Internet, todo está disponible con relativa facilidad, pero en aquellos tiempos el acceso a la información era algo muy limitado. Felipe era absolutamente generoso en compartir la información, formarte en materia dogmática, siempre realizar talleres, conversatorios, con la finalidad de ir afinando no solamente el lenguaje dogmático, sino sobre todo las artes de la investigación. Pero por otro lado, Felipe fue una puerta al mundo. Fue una puerta al mundo porque en los años 80, en los años 90, el derecho penal peruano estaba completamente divorciado del desarrollo internacional. Lo único que llegaba a Perú eran algunas publicaciones del derecho español, casi no había contacto con Alemania, con Italia, con el mundo anglosajón, y se bebía mucho de información de España y Argentina y algo de Colombia principalmente. No había más. Y lo que más llegaba, curiosamente, no era la dogmática, sino lo que en ese momento era la fiebre de la criminología crítica o la criminología alternativa o de la reacción social, como le llamarían algunos. Bueno, entonces, Felipe fue una puerta para el mundo, invitaba a muchos profesores, viajaba mucho al extranjero, intercambiaba, traía información, generaba ambientes de debate en el plano internacional, y eso es algo que los penalistas peruanos se lo debemos. Este es un homenaje muy modesto para todo lo que Felipe ha podido hacer durante sus años como penalista, y de mi parte me sumo en gratitud a este homenaje que ha organizado la Federación de Abogados y concretamente el colega Bilalan, para poder rendir justo homenaje al profesor Felipe Villavicencio, de quien, como digo, tendremos el recuerdo no solo como un profesor, no solo como un penalista, no solo como un dogmático, sino como un verdadero maestro del derecho penal, de los pocos que he tenido y de los pocos que he conocido, no solamente en el Perú, sino especialmente en el extranjero. Queda el pensamiento de Felipe, queda su obra, queda la motivación, queda las artes que él ha desarrollado en diferentes generaciones de penalistas, y a ello nos sumamos con este homenaje. El tema que trato hoy en día es un tema de suma actualidad y tiene que ver con los delitos de corrupción en tiempos de pandemia. Porque valga digamos, la información criminológica en primer término, es que toda crisis, en este caso la del COVID-19, implica en verdad una crisis de valores y de legalidad, ¿no? Hay bienes escasos que administrar. La vida es escasa en estos tiempos, hay gente muriendo, la salud igual.
la libertad, hemos estado confinados, el patrimonio, la gente no tiene plata, como dice Hassemer, sobre estos 4 bienes jurídicos individuales gira, digamos, el núcleo duro de derechos individuales, ¿no? Vida, salud, libertad, patrimonio. Los bienes jurídicos básicos elementales, la base de la vida social, ¿no? Pero podemos sumar otros, como el de la privacidad, en tiempos de la inteligencia artificial, en tiempos de las aplicaciones para el seguimiento de enfermos por COVID. El tema de la privacidad es un valor también esencial, es un bien escaso, sobre todo en aquellos países donde el desarrollo de estas aplicaciones es una realidad. En Perú es algo todavía en etapa muy primigenia, ¿no? Por otro lado, el problema de ciberseguridad también es un bien escaso. En tiempos de pandemia ha aumentado los atentados contra la ciberseguridad. El patrimonio, ¿no? Concreto, hay escasez de alimentos, hay insumos médicos escasos, medicinas escasas, suministro de seguridad industrial escasos, dinero escaso, prestaciones sociales e inversión pública se antojan en estos días como insuficientes. Y la pregunta es, ¿quién administra estos bienes escasos, ¿no? Por un lado, como sabemos, está el Estado. Hemos visto ayer y hoy el debate que ha habido detrás de la posible estatización de las clínicas. Ya se ha llegado a un acuerdo, menos mal, en las últimas horas. Y por otro lado, los particulares, las empresas, ¿no? Llamadas a hacer compliance en la administración de estos bienes escasos. ¿Cómo administrar estos bienes escasos, ¿no? Pregunta, reglas del mercado, restricciones estatales como las de las AFPs y ahora lo de la ONP, el sistema previsional, el Estado liberando los flujos dinerarios que las personas han aportado por años, o el control ex ante, ¿no? Como el de la ley 31.016 del control concurrente, o el control ex post, que es el del derecho penal. De eso voy a hablar ahora, básicamente el control ex post y las posibilidades de poder, a través del compliance, establecer algunas limitaciones importantes, ¿no? Hay en consecuencia mucho que hacer a través del derecho penal y a través del compliance frente a un mar de distorsiones en la regla del mercado, ¿no? La oferta y la demanda están sujetas a reglas como el acaparamiento y especulación, ¿no? Y ahí vamos a nuestro análisis, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a través de los medios de comunicación noticias como esta, que son puramente ejemplificativas, ¿no? Pueden cambiar de un día para otro. El coronavirus favorece la pandemia de la corrupción en Latinoamérica. La otra pandemia, ¿no? En Perú, que es el país con más infectados, los casos de corrupción han sido moneda corriente desde que estalló la crisis, ¿no? La Fiscalía tenía 653 presuntos actos ilícitos por parte de las autoridades públicas cometidos durante la pandemia, es lo que la Fiscalía tiene registrado, ¿no? Pues nos encontramos también con noticias como esta, ¿no? Presuntos casos de corrupción se incrementaron en 700% a 100 días del confinamiento por COVID-19, eso es esta semana, solo esta semana, 700% de casos de corrupción. ¿Por qué es esto, no? Los peruanos somos malos, los peruanos somos más corruptos, eso veremos. Coronavirus, ¿no? En Perú, denuncia el caso de corrupción en Huánuco, Junín y Amazonas, ¿no? Digo, este tipo de noticias las podemos encontrar por doquier, ¿no? Y es que lo que sucede es que el Estado peruano, como parte de su estrategia para aplacar los efectos económicos de la pandemia, ha recurrido a la inversión social, ¿no? El Estado ha creado múltiples programas. Uno de ellos mencionado en esta noticia de la BBC de Londres, de Inglaterra, donde se habla que el Perú hará una inyección de dinero, muy bien, de 25.000 millones de dólares, es decir, el equivalente al 12% del Producto Interno Bruto del país. Un montón de dinero. Y esta ha sido la inversión inicial, porque ya hemos visto luego reactivas, 60.000 millones de soles, todos los programas sociales para la entrega del bono, 380 más 380, ahora un bono de 760 más 760 para los trabajadores, el pago de una porción, hasta el 35% de la planilla, en el caso de trabajadores que reciben una remuneración de hasta 1.500 soles, una serie de programas sociales, ¿no? El Estado ha roto el chanchito, ha abierto la billetera y ha dicho, vamos a gastar. Claro, para eso hemos ahorrado los peruanos desde los años 90 en que no habían casi reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales del Perú llegan a una cifra jamás conocida en la historia de nuestro país, más de 70.000 millones de dólares, ¿no?
Claro, entonces, ahora que el Estado gasta plata, es un caldo de cultivo, lamentablemente, para la corrupción. Se abre un espacio para prácticas corruptas que son las que presuntamente está descubriendo y está investigando la Fiscalía en estos días. Es decir, no es novedad que en situaciones de crisis, en este caso la pandemia, se cometan más actos de corrupción, porque en las situaciones críticas hay ayudas sociales, hay gasto público, y quienes lo administran, que son los particulares o el Estado, a través de sus funcionarios, tienen una tendencia, por la baja cultura de la legalidad, a incurrir en actos de corrupción. Por ese motivo, una de las grandes discusiones de estos tiempos ha girado en torno a la reforma de tipos penales, ¿no? Como el abuso de poder económico, o el acaparamiento que se acaba de restituir, o el tipo penal de especulación, que ha sido objeto también de modificación, es decir, delitos pensados, o la adulteración y sus agravantes, delitos pensados en el orden económico, porque el orden económico, que no es materia de mi intervención, permite proteger en cierto modo algunos aspectos, digamos, de lo que se viene sufriendo en esta situación de crisis y pandemia. Es decir, el Estado, de forma excepcional, puede recurrir a los delitos económicos con la finalidad de poder perseguir hechos de corrupción privada, para hablar más claramente, ¿no? Si bien está el perfil de lo que es corrupción pública, está también el perfil de lo que es corrupción privada. Y en términos amplios, conductas como el abuso de poder económico, que está bajo debate, o conductas como el acaparamiento, que ha sido reformado, restituido, o la especulación, que ha sido reformada, al igual que el delito de adulteración, son figuras que van a servir para poder, enfocados desde los privados, poder intervenir a través del derecho penal. También tenemos este delito de venta ilícita de mercaderías, que podría ser objeto, digamos, de aplicación en estos tiempos de pandemia. Pero en verdad, el centro de mi intervención tiene que ver con los delitos contra la administración pública, ¿no? Porque hemos visto en estos tiempos más y cada vez más, ya hemos visto las cifras, 700% más de delitos de corrupción que se vienen cometiendo presuntamente o que han dado lugar a investigaciones por parte de la Fiscalía. Bueno, ¿cuál es el delito, digamos, por naturaleza? ¿Cuál es el delito más importante en estos tiempos de pandemia? Desde mi punto de vista, más que el delito de cohecho o de corrupción en sentido estricto, es el delito de colusión desleal o colusión o contrato concusionario. Este delito, como saben todos, está tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Y este delito permite, como dice Percy García Cabero, sancionar a aquel funcionario que, incumpliendo o violando su posición de garante, elimina la negociación. Es decir, este es un supuesto en el cual hay un delito de encuentro entre funcionario público y particular, por eso se habla de colusión, a través del cual el Estado baja en sus reglas de negociación, es decir, baja los estándares de negociación. Prácticamente no hay negociación con el particular. El Estado no es exigente, el Estado a través del funcionario no busca lo mejor, el Estado no realiza la mejor gestión en la inversión pública y por lo tanto lo que se puede producir es eso que la ley denomina defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado. Es decir, una defraudación netamente patrimonial. Y allí que el delito tenga dos escalones, ¿no? Por un lado tenemos el tipo base para sancionar una situación de peligro, es decir, la concertación para defraudar el Estado, tipo de tendencia interna trascendente, se sanciona con la pura concertación, no es necesario llegar al resultado defraudatorio, y una agravante, ¿no? El párrafo segundo, el 384, para sancionar la defraudación patrimonial al Estado en términos generales. Es decir, un tipo de peligro y un tipo de lesión del patrimonio del Estado. Este delito es importantísimo porque en estos tiempos, donde el Estado está inyectando dinero en la economía,
lo que hace el Estado es elaborar contratos. Lo que hace el Estado es firmar contratos, suscribir contratos, asumir compromisos contractuales. Y en esos compromisos es de esperarse que exista una administración pulcra o una ejecución pulcra de la posición de garantía que tienen los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen el deber de negociar bien, tienen el deber de buscar lo mejor y en consecuencia, peor aún, en tiempos de pandemia, generar ahorro público y el máximo beneficio para los finalmente beneficiados, que son la población en general, que es la población en general. Entonces, este es un delito que sanciona al funcionario público que se aparta de su deber de garante y prácticamente no negocia con el particular. Delito de enorme trascendencia porque corresponde a la práctica, digamos, en situaciones de crisis donde el Estado tiene la necesidad de firmar o celebrar contratos. Un problema sobre el cual siempre se ha discutido acá es la posición del extraño, ¿no? El extraño, como se sabe en la jurisprudencia peruana, es pasible de sanción. Aquí en el Perú ya está institucionalizado, digo en Perú porque en otros países no es así. La punición del extraño que permite la consumación del delito de funcionario. Es decir, cuando hay casos de participación necesaria, cuando hay delitos de encuentro, o cuando el particular tiene un grado de intervención en la comisión del delito de funcionario. Recordemos que el 384 es un delito donde el tipo está redactado como un tipo especial, un tipo de infracción de deber. El extraño, que no está dentro del mapa, digamos, del tipo penal, dentro de la regla de la autoría, si vemos el tipo de la parte especial, conforme a la práctica jurisprudencial peruana, avalada por un sector de la doctrina, permite la punición del particular, ¿no? Y ahí hay muchas construcciones, ¿no? Hay construcciones que van desde la teoría de la unidad del título de imputación hasta la teoría de la accesoriedad limitada, ¿no? Es decir, el injusto típico es compartido de autor a cómplice, es decir, es trasladable de autor a cómplice, es decir, la incomunicabilidad a la que se refiere el artículo 26 del Código Penal está limitada a los elementos de la culpabilidad y a los elementos de la punibilidad, no así al injusto típico. Por lo tanto, por las reglas de la autoría y la participación, el principio de accesoriedad limitada, que fundamenta o rige en la teoría de la autoría y la participación, permite esa conexión, esa extensión del injusto típico del autor al particular. Ese particular que se colude con el funcionario puede ser sancionado como regla general, repito, siempre conforme a la práctica peruana, como un instigador o eventualmente como un cómplice primario, que es lo que suele suceder generalmente en la jurisprudencia peruana. No puede ser autor por no ser funcionario, pero como partícipe, al extendérsele el injusto típico, puede ser perseguido y sancionado como partícipe, es decir, como instigador o como cómplice, ¿no? Y en la medida que tiene intervención o injerencia en el momento ejecutivo, en el momento de ejecución del presunto delito, entonces puede ser penalizado a título de cómplice primario. Bueno, esas son las reglas del sistema. Ya son las reglas del sistema que seguramente van a regir acá. Un ejemplo, ¿no? Muy conocido estos días, ¿no? El caso Richard Swing, ¿no? Richard Swing, el famoso músico, en tiempos de pandemia, logra un contrato, ¿no? Un contrato que, sumado a los anteriores, suma 175.400 soles, ¿no? Esto es algo que algunos han denominado un escándalo para el gobierno. No es un caso grave, no es un caso tan importante, pero cobra relevancia no por la parte económica, cobra relevancia porque compromete la actuación del Ministerio de Cultura. Incluso el presidente en una declaración pública dijo conocerlo, dijo que había participado durante la campaña de elección presidencial, siendo el jefe de campaña nada menos que el señor Vizcarra. De modo que esto es algo que desde el punto de vista penal puede traer algunas repercusiones, no solamente para el señor Swing o Richard Cisneros, sino también para eventuales funcionarios del propio Ministerio de Cultura y otros, ¿no? Un caso donde estos contratos
podrían haberse celebrado sin las exigencias propias de una negociación pública. ¿Qué necesidad tenía el Estado de gastar dinero en este tipo de consultorías en tiempos de pandemia? Son preguntas que podría hacerse un fiscal tranquilamente frente a este tipo de contrataciones. O podemos ver acá otro caso, ¿no? Coronavirus en Perú. Detectan 32 presuntos casos de corrupción en salud durante el estado de emergencia, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Se dice en la noticia que de esta cifra, 9 casos están relacionados a hospitales, 6 a direcciones regionales de salud y 6 a gobiernos regionales. Asimismo, se indica, ¿no? 4 de estos casos están vinculados a redes de salud, 2 a redes de salud integrales, 2 de salud, 1 a la Dirección de Marina de Guerra, 1 a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este y 1 al Ministerio de Salud. Todo esto investigado por la Fiscalía, ¿no? ¿Y cuáles son los objetos sobre los cuales recaen estos contratos, ¿no? Los objetos tienen que ver con temas sanitarios, oxígeno, respiradores, insumos médicos, todo tipo de, digamos, mobiliario, todo tipo de infraestructura para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Claro, en tiempos normales, esto que ya es grave, cobra mayor gravedad, y la ley así lo especifica, si estamos ante tiempos de crisis, tiempos de pandemia, donde la gente está infectada, la gente está muriendo, literalmente tal cual. Otro ejemplo, ¿no? Fiscalía investiga presunta adquisición irregular de ventiladores para hospital COVID-19 de ATE, ¿no? Fíjense, 35 ventiladores mecánicos, ¿no? Estos ventiladores mecánicos, antes de la pandemia, estaban aproximadamente a $3,000, $4,000. Según este contrato, por 35 ventiladores, se ha pagado la suma de 6 millones de soles, es decir, un aproximado de $55,000 por cada ventilador mecánico. Estamos hablando de aproximadamente entre 11 y 12 veces más de lo que significaría el precio normal. Que no había insumos, que no había respiradores, que no se podía comprar de otra manera, es algo que podría justificar. Pero ahí hay un dato inicial, ¿no? Hay un dato inicial. Recordemos que para iniciar una investigación basta una sospecha inicial simple. Y en un caso como este, una sospecha inicial simple puede ser una situación en la cual se ha multiplicado el precio, digamos, de estos ventiladores mecánicos. Pues ahí hay un dato inicial que la Fiscalía podría utilizar con la finalidad de iniciar una investigación como lo ha hecho. Otro ejemplo, ¿no? La policía contrata irregularmente una empresa de neumáticos, ¿no? Fíjense, ¿eh? 22.900 raciones de rancho frío. Es decir, una empresa que vende neumáticos le da un pequeño giro o un gran giro a su objeto social y ya no vende neumáticos a la policía. Le vende rancho frío, es decir, comida fría, tipo sándwiches así. Muy bien. ¿Cuánto paga la policía? 2 millones de soles, ¿no? Es decir, cada rancho tenía el precio de 87 soles. Rancho frío, no estamos hablando comida caliente, comida gourmet, contenedores de metal. No, estamos hablando de rancho frío. Estamos hablando de lo más elemental, de lo que podría utilizarse en tiempos precisamente de emergencia. Muy bien, 87 soles por cada uno de ellos, ¿no? Una suma que, por lo menos, a primera atención, a primera vista, podría parecer elevada o exagerada, sospecha inicial simple para el inicio de una investigación, ¿no? Y todos estos casos están relacionados con contratos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Municipios contrataron por 1,2 millones a empresas de alimentos sentenciadas por corrupción. Otro caso, ¿no? En marzo del año pasado, una corte determinó en primera instancia que NISA Corporation se coludió con funcionarios municipales, ¿no? Entonces, al final, podemos ver cómo este tipo de casos incentivan, digamos, la percepción, por lo menos en el plano criminológico, en el plano empírico, de que la colusión desleal es un delito que está muy asociado, lamentablemente, al manejo de crisis, ¿no? Entonces, volvemos sobre la lámina de la colusión desleal, ¿no? Creo que este es el delito más importante,
o el delito por excelencia, sobre el cual tiene el ojo la Contraloría General de la República, ¿no? Incluso ahora que la Contraloría ha estado investigando los temas de reactiva, donde el Estado está invirtiendo o podrá llegar a invertir hasta 60.000 millones de soles, podrían haber ahí eventuales casos de colusión, en la medida que existe de por medio una garantía por parte del Estado. El Estado está garantizando estos préstamos entre el 80 y el 98%, ¿no? Con una tasa bajísima, ¿no? Entonces existe la posibilidad, digo potencialmente, no es algo que necesariamente pueda ser así, el Estado, la Fiscalía, investigue la valía, investigue la legalidad de algunos de estos acuerdos donde ha intervenido el Estado como garante de estos préstamos, algunos de los cuales podrían haberse dado de forma ilegal. Otro delito de trascendencia, ¿no? El peculado, ¿no? Doloso culposo, ¿no? El peculado es el caso en el cual el funcionario se apropia de los bienes que están dados bajo su administración. Se lo apropia él o permite que esto lo haga un tercero. Y permite que lo haga por dolo o por culpa, ¿no? Porque está también tipificada la culpa, como puede verse acá en el párrafo final, donde hay una punición también para el caso de la actuación culposa. Es decir, sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza por sí mismo. Permite que otro se lo apropie, muy bien, de manera dolosa, o permite que otro se lo apropie de forma culposa. Muy bien. Incluso con un agravante, ¿no? Cuando los bienes están destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o inclusión social, ¿no? Hay penas agravadas para este tipo de casos. Entonces, el peculado es un delito en el cual, en términos generales, en sentido amplio, puede, al igual que la colusión, denominarse corrupción, pero en sentido estricto es un caso en el cual el funcionario público que tiene bajo administración bienes del Estado, se los apropia para sí o permite que esto vayan a parar a manos de un tercero. Y ejemplos hay, por ejemplo acá, un caso en el cual, la Fiscalía investiga casos de presunta corrupción en la entrega de bonos y víveres por COVID-19. Estos fueron los primeros bonos que se entregaron, 380 soles, ¿no? Personas fantasma, personas muertas, es decir, una serie de entregas de estos dineros que presuntamente han ido a parar a particulares, que no tenían derecho a cobrarlo, porque están usando identidades falsas o incluso identidades de muertos, ¿no? Caso típico de peculado. Está recibiendo un dinero del Estado y lo curioso es que esto compromete a funcionarios porque según la noticia, en tanto sea cierto desde luego, muy bien, esto ha sido hecho con la anuencia, con la participación de funcionarios públicos. Es decir, que no es que haya sido casualidad, sino son casos en los cuales sin la participación del funcionario esto no habría sido posible. Es decir, el funcionario violenta, incumple su deber de garante de custodiar lo que se le ha dado en administración, que en este caso es dinero, permitiendo que esto vaya a parar a manos de a quienes no les correspondía el beneficio o la ayuda social. Otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo que fue muy conocido hace mes y medio, 2 meses, detienen a un sujeto, ¿no? Un ciudadano chino que tenía pruebas, ¿no? Tenía pruebas de COVID-19. Incluso tenía un cartel en el centro de Lima, ¿no? Que decía pruebas rápidas, vengan acá, ¿no? La policía le hizo el seguimiento y lo detuvo, ¿no? Claro, ¿qué había pasado? Este señor se hacía pasar por un enfermero, miembro del personal médico en los hospitales de campaña, y hurtaba, se llevaba las pruebas y luego las vendía como un servicio privado, ¿no? Claro, es un caso típico de peculado en la medida que la hipótesis de la Fiscalía, según la noticia, es de que esto solo se pudo realizar, porque el ciudadano chino en su particular, solamente se pudo realizar con la participación o anuencia de un funcionario público. Peculado de uso es otro de los delitos que puede ser recurrido en la discusión sobre la persecución de delitos de funcionario público o delitos en caso de corrupción, tiempos de pandemia, ¿no? Malversación, ¿no? Otro delito que podría invocarse, ¿no? En estos tiempos de crisis, es decir, cuando un alcalde, por ejemplo, un gobernador o presidente regional desvía una determinada partida y termina aplicándola a otra finalidad, ¿no? Si hay una partida para temas de COVID-19 y la utilizo para construir una losa deportiva o la utilizo para hacer un programa social determinado, ejecutar un programa social determinado,
esto podría implicar malversación, ¿no? Fíjense cómo es la ley ahora, porque a través de las reformas dadas en los años 90, la ley pasó a exigir que este tipo de práctica de malversación afecte el servicio o la función encomendada. Es decir, no es un delito de mera actividad, o no es un delito que consiste en el simple desvío de la partida, sino es un delito que consiste en afectar también el servicio o la función encomendada. Estos tipos penales son muy interesantes porque la ley establece una extensión. Es decir, hay una suerte de extensión de la tipicidad penal, de modo que se puede considerar prácticamente o dársele el trato de funcionario a particulares, ¿no? Fíjense lo que dice el 392, dice, están sujetos a lo prescrito en el 387, 389, es decir, peculado, 387, delito que ya he comentado, 388, el delito de peculado de uso y malversación. Para estos tres delitos, los que administran o custodian dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o similares, ejecutores coactivos, administradores o depositarios de dinero, o bienes embargados o depositados por orden o autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es decir, la ley penal se aplica cuando existe una administración de bienes que están vinculados a beneficencias o similares, y no importa la fuente del dinero. Puede ser dinero, bienes o recursos que pertenezcan a particulares. Incluso dice la ley, ¿no? Así como todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero, bienes destinados a fines asistenciales de programas de apoyo social. Es decir, en circunstancias especiales como el de esta crisis, incluso los recursos privados que están administrados por particulares o que están administrados por funcionarios pasan a ser contemplativos o pasan a ser parte, digamos, de la tipicidad del delito de peculado, peculado de uso y peculado y el delito de malversación. Entonces, esta es una extensión del tipo que puede ser muy relevante, sobre todo para los casos de donaciones, entregas, actos de caridad efectuados por particulares. Ejemplo, ¿no? Fiscalía Anticorrupción abrió investigación al alcalde de Barranco por almacenar donaciones en su casa. En este caso se encontró en la casa del alcalde canastas, ¿no? Se encontró en la casa del alcalde productos que habían sido donados. Y este no es el único caso, hay muchos más, ¿no? Que luego los alcaldes digan que esto es transparente, que llamen a la fiscalía para que verifique, es otra historia. Pero digamos, ahí la sospecha inicial simple, si viene destinados a particulares por particulares, aparecen, digamos, bajo el amparo y custodia de un recinto privado, como puede ser el del alcalde. Sospecha inicial simple, ¿no? Entrando a la parte final de mi intervención, ¿no? Con esto voy a terminar. Hay un espacio para el compliance en tiempos de COVID-19. Primero, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el compliance no es una práctica solo de los particulares, ¿no? Muchas veces el Estado, los funcionarios públicos voltean la cara sobre la empresa privada, sobre los privados particulares, y les dicen, oye, ¿y tú qué has hecho para prevenir esto, no? Claro, cuando el Estado le exige a la empresa privada, cuando el Estado le exige a los particulares ser los garantes de la prevención de la corrupción, el Estado hace muy bien. El Estado, digamos, dentro de su perspectiva de prevenir, dentro de sus deberes, perdón, de prevenir la corrupción, de evitarla, perseguirla, sancionarla, el Estado puede hacer todas las invocaciones correspondientes a los privados para que los privados cuenten con mecanismos de prevención de la corrupción. Eso es correcto. La pregunta es, ¿por qué el Estado no se hace compliance a sí mismo? Es decir, ¿por qué el Estado no aplica las mismas reglas que exige a los particulares a sí mismo? Hemos visto en los últimos años, particularmente desde el 2017, que varias entidades públicas están en la ruta de obtener una ISO, como una ISO 37001. Últimamente, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente en particular, ha anunciado que está en un proceso para obtener la ISO 37001 anticorrupción. Y esto es algo plausible, es plausible porque desde mi perspectiva, el compliance debe de darse en las dos direcciones, tanto desde la perspectiva de los privados como desde la perspectiva de los públicos, es decir, de los funcionarios públicos. Yo particularmente creo en la necesidad
de implantar en el Perú no solamente el compliance entre particulares, sino también el compliance público, el compliance oficial o el llamado public compliance, es decir, el compliance del Estado. Y esto es fácil de explicar con lo que yo denomino el cuento del doble muro. Imagínate tú que tienes una casa, ¿no? Tienes una casa entre dos vecinos, tu casa está al medio, ¿no? Muy bien, tienes el vecino de la derecha y el vecino de la izquierda. Y te has dado cuenta que los vecinos tienen su medianera. Tú estás construyendo tu casa y tú dices, mira, no quiero gastar plata en medianera, que son los muros que colindan entre una casa y otra. Quiero ahorrarme la plata en la medianera. O construir la medianera me cuesta $10,000. Por cada lado me quiero ahorrar 20,000. Bueno, te quieres ahorrar 20,000, infringes la ley, infringes la regulación en materia de construcciones, no pones medianera, ¿no? Lo hace de forma tan sigilosa que el vecino ni se da cuenta, ¿no? Porque el vecino no penetra tu terreno. Tú usas la medianera del vecino y consecuentemente pones en riesgo la construcción del vecino. La medianera está pensada como un mecanismo de protección no solamente para ti, sino incluso para terceros, ¿no? La prohibición de causar ruina ajena viene de la mano con el uso de la medianera. Claro, entonces, un día hay temblor, un día hay terremoto y se caen las dos casas al costado, se caen las dos medianeras, la derecha y la de la izquierda. Se cae incluso la construcción sobre la cual tú habías construido esto. Claro, ¿qué ha pasado ahí? Ese particular que no ha construido su propia medianera ha actuado como lo que se denomina un freeloader, ¿no? Se ha aprovechado del esfuerzo ajeno. Se ha aprovechado el vecino de la derecha, se ha aprovechado el vecino de la izquierda y se ha ahorrado una platita al no construir la medianera, pero beneficiarse y construir alrededor de ello en base a ello. Claro, igual es el Estado, cuando el Estado le exige a los privados hacer compliance y el Estado no se hace compliance a sí mismo. Es decir, si la corrupción es un evento, digamos, de encuentro, hay corruptor y corrompido, hay corrompido y hay corruptor, es decir, en la mayoría de estos delitos hay un encuentro, son delitos de encuentro, especialmente el cohecho o la colusión desleal. Estamos entonces en consecuencia hablando de que el riesgo de corrupción no solamente lo cargan los particulares, es decir, la fuente de corrupción no son solamente los particulares, sino también los funcionarios. Por lo tanto, es fundamental que los funcionarios hagan compliance. Y cuando digo funcionarios no me estoy refiriendo a ellos como individuos o personas, me estoy refiriendo a las entidades públicas. El Estado, a través de las entidades públicas, tiene el deber de prevenir la corrupción. Pero este es algo que va más allá de la regulación, porque todo el mundo podrá pensar, oye, pero el Estado ya tiene su regla de prevención, no está la Contraloría, están las reglas sobre cumplimiento normativo, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Recordemos que el compliance es ir más allá. El compliance implica ir más allá de la regulación. Ahí donde la regulación no pone una regla, tiene que ponerla el compliance. El Estado puede imponer reglas que no están previstas en la regulación. En tiempos de crisis es fundamental el compliance, sobre todo el compliance público, porque en tiempos de crisis los particulares están pensando principalmente en comprar, vender, superar sus necesidades, tienen un deber de prevenir, eso está fuera de discusión. Pero los particulares, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, esta relajación de los valores y el cumplimiento de la legalidad es de exigírseles que hagan prevención. Pero con mayor razón hay que exigirle prevención al Estado. Porque en tiempos de informalidad, en tiempos de crisis, lo que tenemos allí es una bomba de relojería, una bomba de tiempo en contra del compliance y en contra de la prevención de la corrupción. Es fundamental, en consecuencia, para poder articular estos programas de public compliance o compliance público, contar con data criminológica como fuente para el compliance. Y en esa medida me sumo yo a los trabajos del profesor Javier Simbuela Solá, que ha destacado en el compliance la necesidad de contar con data sociológica, con data criminológica, comprender cómo funcionan las empresas, comprender cómo funcionan las fuentes de riesgo desde el punto de vista empírico. La represión penal, en consecuencia, es más que lo mismo. Las crisis son una franja a la que el derecho penal y el compliance parecen ajenas, ¿no? La pandemia, la crisis de valores, es un caldo de cultivo para el anticompliance, es un caldo de cultivo para la antiprevención de la corrupción. Termino nuevamente
con mi saludo y mi homenaje al profesor y amigo Felipe Villavicencio Terreros, a los organizadores y a los que me han escuchado. Muchísimas gracias por estar ahí y espero acompañarlo muy pronto en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Un merecido homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros. Muchas gracias. Un abrazo y un agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Le envían un saludo, doctor Miluska Velasco desde Arequipa, Jorge Pérez desde Bolivia, Bismarck Cumpa desde Tarapoto, doctor Luis Guardia desde Huancayo, de Moquegua, Pucallpa, Ecuador, Bolivia, Chile y Nuki. Ya va a seguir también las transmisiones que están siendo grabadas y va a poder apreciar que existen varios comentarios y que mencionan que el COVID ha parado muchas cosas, pero no ha parado la corrupción. Muchas gracias, estimado doctor Dino Carlos Coria, y también al Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de Empresa. Chao, chao.